La misa, no para ofrecerse muchas veces de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9, 25, 26. Todo el mundo sabe que la misa es el centro del culto de la Iglesia romana y que pretende dar a Dios, por medio de ella, tanto acción de gracias por los hechos políticos, patrióticos, sociales y religiosos, como por las peticiones de la más variada índole, desde el perdón de los pecados hasta la petición de la refrescante lluvia para los campos secos. ¿Y qué es la misa? Etimológicamente la palabra significa terminado. Su origen está en las palabras que el sacerdote decía. No sé si lo seguirán diciendo porque cada temporada cambian según las circunstancias histórico-sociales, pero en mis tiempos religiosos de misa diaria se decía ite misa es, ir ha terminado. Sí, misa quiere decir terminado. Cabe preguntar, pues, ¿terminado el qué? Según las palabras sacerdotales, lo que se termina es la ceremonia realizada, pero no la realidad del sacrificio, desde el momento que al día siguiente lo ha de volver a realizar. ¿Y qué es lo que pretende el sacerdote realizar? Pues el mismo sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que ahora pretenden renovarlo en el altar, ofreciendo de nuevo a Dios, al mismo Jesucristo, bajo las apariencias de pan y de vino por los pecados de los vivos y de los difuntos. Este sacrificio es el que no está terminado o completo, por lo que se pretende renovarlo cada día. Según esta doctrina, ¿quién podrá tener una estadística completa de las veces que Jesucristo se ha ofrecido de nuevo a Dios a través de los tiempos? Nadie podrá saberlo según las vanas filosofías y las huecas sutilezas de los hombres que hablan según los rudimentos del mundo. Pero sí podemos saberlo quienes hablamos de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo, el cual afirma categóricamente y sin lugar a dudas que Cristo fue ofrecido una sola vez. El tiempo del verbo usado en griego es el aoristo, que corresponde al pasado perfecto del latín y del español, que se usa cuando se quiere significar una acción perfectamente terminada en el tiempo pasado. Entonces fue terminado de manera perfecta, y lo perfecto no se repite, a lo más se imita o se recuerda. Las obras de los grandes artistas Miguel Ángel, Beethoven, etc., se han tratado de imitar, no de reproducirlas de nuevo. Quien pretenda hacerlo solo conseguiría burdas imitaciones. La misa no deja de ser una grotesca imitación del sacrificio de Cristo, el cual solo podremos recordarlo mediante la fe, pero nunca reproducirlo o repetirlo de nuevo. Por otro lado, y a mayor abundamiento de razones, podemos afirmar que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es de mérito infinito. Primero por la persona que lo realizó, el sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios. Y segundo por la víctima que se ofrece también, el mismo Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, si la misa pretende ser el mismo sacrificio del Calvario, tiene que ser también de valor infinito. Así lo afirma la Iglesia romana, que reafirmó el Concilio de Trento en el siglo XVI, a lo cual respondemos que si esto es cierto, se da el más tremendo de los absurdos, ya que entonces existirían tantos infinitos como misas se dijeran, lo cual es irracional y matemáticamente inadmisible, pues infinitos no hay nada ni nadie fuera de Dios. Y siguiendo en la línea de los absurdos, tendríamos que un hombre finito, lleno de limitaciones, tiene poderes para realizar actos de valor infinito, ya que no es Jesucristo quien realiza el sacrificio, sino un mortal y pecador, el sacerdote, quien pretende ofrecer de nuevo al santo e inmortal Cordero de Dios. Y siguiendo en la línea de estos absurdos, diremos, si una misa es de valor infinito, ¿para qué ofrecer tantas? Ya que con una sería suficiente. Si no pueden existir varios infinitos, la misa tendría que ser finita en su valor, en su ofrenda y en el sacerdote que la ofrece. Y si es finita, no tiene nada que ver con el sacrificio de valor infinito y eterno realizado por Jesucristo, ofreciéndose a sí mismo para quitar el pecado de todos. Hebreos 2:26. Por esta razón el lenguaje de la Biblia, la santa palabra de Dios, es mucho más claro y evidente que el lenguaje de los teólogos. La Biblia dice: Cristo se ofreció una sola vez a sí mismo y para siempre. Hebreos 10:12.
Esta es la verdad del auténtico sacrificio verdaderamente terminado. Todo está consumado. La obra o sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es diferente a cualquier otro sacrificio, sea cruento o incruento, por las siguientes razones. Jesucristo, el sacerdote que se ofrece a sí mismo, es diferente de todos los sacerdotes anteriores a él, porque estos eran pecadores y por lo mismo tenían necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo, Hebreos 7:27. Además, estos sacerdotes no podían permanecer porque eran mortales, y por esta razón no tenían promesa o juramento de Dios, Hebreos 7:23. Como consecuencia, eran inútiles, como dice la Biblia. Y si la inutilidad de los sacerdotes de Aarón era debida a que eran pecadores y mortales, los sacerdotes católicos romanos son tan pecadores y mortales como ellos, y por lo mismo igualmente inútiles. En Efesios 4:11 dice: el mismo Espíritu constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, evangelistas y maestros. Parece ser que se olvidó de los sacerdotes, pero el Espíritu Santo no se olvida. Lo que sucede es que ni los nombra porque era inútil quitar un sacerdocio para establecer otro de la misma calidad en cuanto a fragilidad e inutilidad. Es por esta razón, entre otras, por la que el mismo Jesucristo afirmó: todos los que vinieron antes de mí ladrones fueron, todos los que vengan después falsos cristos. Juan 10:8 y Mateo 24:23. El Espíritu dice: la ley, en este caso la religión de Moisés, y cualquier otra religión, incluida la católica romana, decimos nosotros, establece sacerdotes a hombres débiles, pecadores y mortales. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto y para siempre. Después de estas afirmaciones de la palabra de Dios y del más elemental sentido común, creo que hay más convicción y testimonio del Espíritu para que pongamos fe aceptando el verdadero y auténtico sacrificio realizado en el Calvario hace 2000 años por el único santo y eterno sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, que el ceremonial complicado de la misa, conjunto de ritos y fórmulas que han ido cambiando con el correr de la historia, realizadas por hombres pecadores y mortales. Para decir una misa es suficiente repetir las ceremonias ensayadas durante años en un seminario antes de la ordenación sacerdotal. Y digo que es suficiente repetir las ceremonias porque según la Iglesia romana sus sacerdotes no solamente son pecadores, sino que aun estando en pecado o en desgracia de Dios y en el Espíritu de Dios, pretenden tener poderes sobrenaturales ex opere operato por la misma ceremonia realizada para hacer bajar a Jesucristo al altar y ofrecerlo de nuevo por todos los pecados de vivos y de muertos. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, dice el apóstol Romanos 8:9. Pero Roma dice todo lo contrario: sin Cristo en el corazón del sacerdote y sin Cristo en la mente del sacerdote, éste tiene poderes para hacer bajar a Jesucristo a la tierra y ofrecerlo otra vez al Padre. Amigos, esto es demasiado terrible para poner fe en ello y admitirlo como verdad revelada por el Espíritu Santo, quien por otro lado afirma que para realizar nuestra salvación eterna se requería un sacerdote santo y mortal, el cual se ofreció a sí mismo. Fue eterno e infinito su sacrificio. Para participar de este maravilloso, solemne, eterno e infinito sacrificio, solo se requiere arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo. Arrepiéntete y cree, amigo, en Jesús, y su sangre te limpiará de todo pecado. Hazlo ahora mientras hay tiempo. Amén.